¿Y tú qué buscas en una emisora? Música, Información. género, Fútbol, debate, El Parche. cultura, Eventos. derechos humanos, poesía. el barrio. Y mucha revolución. ¿Estás buscando? Radio Barrio Adentro. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre e injusticia no se puede encontrar. Todos los lunes por Radio Barrio Adentro, escucha. Hablemos de Paz, programa de información y análisis sobre el proceso de negociación entre insurgencias y gobierno nacional. Este es un canto para unificar en una sola dirección. Muy buenas noches a todos y todas las que nos escuchan el día de hoy en nuestro programa Hablemos de Paz. El día de hoy nos encontramos desde las sabanas del Yarí con dos integrantes del equipo periodístico de Barricada TV, medio de comunicación popular y alternativa de Argentina. Hoy estamos con Luciana y con Cristian. Muy buenas noches, Luciana. Muy buenas noches para todos los compañeros que están escuchando este programa y muy contentos de estar por Colombia en esta cobertura tan especial por la paz. Cristian, buenas noches. Buenas noches a todos y todas las radioescuchas desde acá, desde este gran evento por la paz en este momento tan especial para Colombia y América Latina. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre la experiencia de este medio de comunicación argentino. Como ya decía, Cristian es colombiano, entonces también nos puede ayudar a dar su visión desde cómo ha sido esa construcción de medios de comunicación en Argentina y cómo lo ve aquí en Colombia, que nos parece muy, muy importante esa percepción. El día de hoy, bueno, vamos a hablar un poco de esta experiencia y además de cómo se entiende la construcción de la paz en Colombia, en el continente, de cómo se entiende la lucha de los movimientos sociales y populares colombianos y cómo esto se puede replicar y ver en todo el continente nuestroamericano. Entonces, bueno, Luciana, coméntanos un poco cómo ha sido la experiencia de Barricada TV. Bueno, Barricada TV es un canal que ya tiene 7 años de existencia. Es un canal alternativo, popular y comunitario que emite desde la primera fábrica recuperada del país, que se llama IMPA. Es una fábrica metalúrgica y plástica que en el año 98 fue recuperada por sus trabajadores después de una larga lucha. Y bueno, la intención desde nuestro humilde aporte es justamente contribuir a una disputa del sentido, a pensar otras formas de hacer televisión, otras formas de construir una pantalla para que todas esas voces que no se encuentran contempladas dentro de los medios tradicionales, porque son borradas o porque son tergiversadas por cualquiera de los dos motivos, tengan un lugar dentro de Barricada TV, como así también que las organizaciones políticas se puedan hacer parte y tomar al canal como una herramienta más de la lucha política cotidiana que nos toca en todos los puntos de nuestro continente. Cristian, ¿cómo llega usted a Barricada TV? ¿Cómo es ese paso de aquí de Colombia a Argentina? ¿Por qué se hace? ¿Cómo conoce usted este proceso? Bueno, cuando empezamos a conocer Barricada TV, estábamos en un proceso de un colectivo que habíamos conformado, que se llamaba América Mestiza, un colectivo que era conformado por personas de todo el continente con ese espíritu de patria grande que nos movilizaba, y porque en Argentina además es un escenario que se presta a ese tipo de articulaciones, ¿no? A que hay gente de muchos lugares del continente, hay un espacio político abierto para desarrollar un montón de cuestiones, incluso cuestiones de estudio, que son algunos de los elementos que motivan a la gente para trasladarse a la Argentina. Y desde ahí nos llegó la propuesta por parte de Barricada de hacer un programa que abordara los temas de actualidad política, económica, cultural de nuestra América, ¿sí? Y pensando entre una y otra cosa, le pusimos así al programa que empezamos a producir en el canal, Nuestra América, contar un poco Nuestra América en lucha, cómo se desarrollaban esas luchas,
Y pusimos también un énfasis en Colombia por el interés de tanto del canal como del equipo que empezó a coordinar el programa, ¿sí? Y desde ahí venimos contando la lucha que antecedió a ese proceso de paz, ¿sí? Y desde el inicio del proceso de paz, donde ya incluso empieza a aparecer en el escenario político nacional e internacional lo que es el movimiento político y social Marcha Patriótica, del que pasamos a ser parte varios compañeros y compañeras. En ese proceso pues empezamos también a posicionar el tema de la paz en Colombia, en el cual Barricada TV nos abrió un espacio muy importante para poder mostrar cuáles fueron las causas del conflicto social, político y armado que se ha acontecido en Colombia, y eso también con la mirada de otras personalidades del continente, con un conjunto de luchas en la que nos reconocemos y en la que otros pueblos también se reconocen. Eso en principio sería como el primer acercamiento que nosotros y nosotras tuvimos con Barricada TV. Luciana, Barricada es un medio de comunicación de los sectores populares y de las luchas populares en Argentina. ¿Cómo ha sido la vinculación del proceso organizativo de ustedes con esas luchas y con esos sectores populares? Bueno, en principio todos nosotros nos reconocemos primero como militantes antes que como periodistas o como comunicadores sociales. Entendemos que hoy la comunicación es un frente de batalla muy importante para las luchas que se vienen, y asumimos estar hoy en tomar ese rol y ese papel, y tuvimos ciertas facilidades, digamos, como para desarrollar un canal de televisión, bueno, o el esfuerzo que fue de desarrollar este canal de televisión, pero teníamos esa intención. De todos modos, la articulación y la relación con los movimientos sociales, con las organizaciones políticas, para nosotros es una cuestión muy natural, porque nosotros somos parte de esas organizaciones. Si bien el colectivo de Barricada de gente que milita dentro del colectivo de Barricada TV, eso no quiere decir que reneguemos, digamos, de experiencias políticas, sino que todo lo contrario. Hoy, digamos, a partir de los procesos de fragmentación que sufrieron las organizaciones en Argentina, sentimos que no hay ningún espacio que nos contenga, pero no, eso no quiere decir que ese sea el camino que estamos buscando, ¿no? En ese sentido, la relación es muy natural con las organizaciones. Nosotros abrimos nuestra pantalla para que las organizaciones tengan un lugar, tengan un espacio dentro del canal. Eso realmente ha sido muy bueno durante los últimos años, como contaba Cristian recién, no solo con la articulación de movimientos sociales de otros países, con corresponsalías, como por ejemplo con ustedes, compañeros de Noticiero Barrio Adentro también, sino con muchos puntos de nuestro continente, regiones mismas dentro de Argentina que siempre son acalladas por los grandes medios, porque como todos sabemos, las grandes ciudades son las que concentran la mayoría de las noticias. Y por otro lado, esto que te comentaba antes, para nosotros el canal es una herramienta política que tiene que estar a disposición de las clases populares, tiene que estar a disposición de las luchas que en otros lugares no tienen pantalla, y principalmente tienen que estar esas luchas presentes, pero a través de la voz de los mismos que están inmersos en esas luchas. Nosotros, por eso mismo, no, salvo algunos programas puntuales que obviamente son de editorial y de generación del mismo colectivo de Barricada TV, nosotros lo que intentamos es que las organizaciones se apropien y que tengan un espacio con su voz, con sus debates, con sus planteos, y que sea ese el punto de partida para que nosotros también podamos compartir una mirada política, podamos debatir con los compañeros. Para nosotros el canal es como una tribuna de debate también.
montaña de la antigua tradición, verde, humedad, tierra, para liberar el alma al grito de la canción, tarde, noche entera. A esta hora hay mucha vida en la taberna, cobijados fuera de otro cielo gris, lejos del puerto, en el centro corazón, llegó el momento de vivir. ¡Ay! A cantar a un país de tierra y mar, para poder transmitir a la nueva generación la más vieja tradición. Hay mucha gente y no paran de bailar, agarrados juntos marcan el compás, cuando el tiempo no acompaña a la pequeña población, esta es su diversión. Today we've got a date, tomorrow's too late to join forces against war. Today we've got a date, tomorrow's too late to join forces against war. Drinking a toast to those who look most for country and brave people. Bueno, Cristian, ¿cómo ha sido esa relación o cómo usted ve los medios de comunicación alternativos en Argentina y en Colombia? ¿Qué relación hay? ¿Qué ganancias han tenido en Argentina o qué ganancias tenemos nosotros frente a la forma de hacer medios de comunicación? Bueno, en primer lugar, respecto a Argentina, hay una larga trayectoria en esa lucha por constituir medios alternativos, populares y comunitarios. De hecho, nosotros, cuando nos sumamos a la experiencia de Barricada TV, realmente desconocíamos gran parte de toda esa tradición, de toda esa trayectoria que ellos han tenido allá. Y nos sumamos igualmente con la idea de aprender, ¿no? De aprender en el hacer, motivados por el acompañamiento y la confianza que ellos nos daban. Desde ahí permanentemente empezamos a desarrollar un proceso de formación y en eso conocimos la experiencia de Barricada TV y otras tantas experiencias que hay que lastimosamente no han logrado constituir un solo espacio de articulación que le dé mayor potencia, pero ciertamente el gran número de experiencias que hay en Argentina
permiten dar cuenta de el conjunto de luchas que hay en todo el país. Me refiero, por ejemplo, a agencias de noticias desde las prisiones de Argentina, que a pesar de tener, digámoslo, un régimen político con una apertura a las condiciones democráticas muy distintas a las que nosotros vivimos en Colombia, también hay incluso abusos carcelarios, ¿sí?, en los centros penitenciarios. Entonces ahí eso juega un rol fundamental, poder recibir todos los días ese tipo de noticias. Hay otras experiencias que tienen más trayectoria, como por ejemplo Resumen Latinoamericano y del Tercer Mundo, que también viene acompañando desde la prensa escrita, de la radio, la televisión, en los procesos no solamente de Colombia, sino del mundo, que eso también es un elemento que a nosotros nos ha ido nutriendo, y es tener una mirada no solamente de lo nacional o de lo latinoamericano, sino también tener una mirada mundial, ¿sí? Tener como una lectura de lo que está pasando en Medio Oriente, de lo que está pasando al interior de las luchas que se dan, luchas sociales en los Estados Unidos, por ejemplo, luchas que se dan en el África, en Europa. Es decir, ahí uno empieza a tener también una visión del mundo bastante más amplia. Y desde ahí reconocemos una gran experiencia y una gran trayectoria de los medios alternativos que hay en Argentina. El trabajo comunitario, por ejemplo, que tienen otros espacios como Radio Sur, es decir, que vienen de movimientos que logran constituirse en los territorios y que a partir de eso buscan dar una disputa cultural y constituyen, por ejemplo, una radio en un barrio que se desarrolla con un planteamiento de autosostenibilidad, con unos criterios, sin abandonar criterios políticos, con un compromiso con la información, la verdad, por ejemplo, la verdad de lo que acontece en la realidad, de las luchas sociales, de las opresiones que se dan. Eso para nosotros ha sido muy importante en eso, de la experiencia concreta. Y después, obviamente, lo que tiene que ver con otros antecedentes y referentes históricos que tienen que ver más con los 60s y 70s. Y ahí hemos encontrado un sinnúmero, o sea, un acervo crítico para aprender muchísimo, y ojalá también poderlo trasladar a Colombia en lo que hemos venido también constituyendo como nuestra experiencia. Entonces ahí encontramos, por ejemplo, experiencias como la de Rodolfo Walsh y la participación de Jorge Ricardo Massetti en la constitución de prensa latina en Cuba, asimismo la constitución de la Agencia de Noticias Clandestinas de Latinoamérica, en la que ambos participaron, y también participaron con Gabriel García Márquez. Mejor dicho, ahí hay de por sí una gran experiencia. Otra, por ejemplo, Radio Liberación Televisión, que hubo una experiencia, la RLTV, que era una experiencia que los montoneros tenían en los años 70 y que implementaron sobre todo en la contraofensiva estratégica del 79, que eran interceptaciones que hacían en zonas proletarias de la provincia de Buenos Aires para transmitir el mensaje de su organización, ¿sí?, con los grupos técnicos especiales para eso. O sea, hay un conjunto de cosas que nosotros hemos logrado aprender de esa historia de los medios alternativos, que nos dan también el pie para empezar a pensar la comunicación más allá de algo instrumental, sino como parte de la estrategia política, ¿sí? Y eso nos ha ido marcando sobre todo en el desarrollo político de la Marcha Patriótica también, en esa construcción de una forma de comunicar la verdad, lo que acontece en Colombia, y también hacer aportes para mostrar lo que acontece en América Latina, sobre todo donde, digámoslo, particularmente este movimiento ha empezado a tener una gran incidencia. Y en Colombia hemos visto en los últimos años que ha habido un auge muy importante de nuevos procesos. Algunos de ellos los hemos ido acompañando, haciendo síntesis de ese aprendizaje que hemos tenido en Colombia, las experiencias que hemos tenido previamente, las experiencias que hemos tenido en Argentina y esas experiencias que hemos tenido también en Colombia, para constituir, por ejemplo, un programa de una escuela de comunicación popular a la que hemos llamado Raimundo Gleiser, otro gran, digámoslo, comunicador, cineasta argentino, que viene de la tradición del cine de la base, un cine militante, un cine que cuenta desde la clase trabajadora, la realidad con la clase trabajadora como protagonista. Entonces, desde ahí hemos empezado a trazar esa línea, insisto, pensando en la comunicación no como algo instrumental, sino como una herramienta también para organizar, una herramienta que tiene que pensarse como parte de la estrategia política, y sobre todo en los tiempos actuales, donde
Bien, mucho se habla de la guerra de cuarta generación, se habla de unos mecanismos de guerra psicológica, se habla de un montón de elementos que particularmente a través de los medios masivos de comunicación permean en la conciencia de la gente, y nosotros debemos también masificar una realidad de la contrainformación. Es otra concepción que también hemos venido aprendiendo de ella, la contrainformación, como no simplemente la negación de esa verdad que están contando los medios, sino la afirmación de que hay una realidad concreta que contar. Bueno, Luciana, vemos que hay un amplio bagaje de construcción de medios de comunicación, de construcción militante desde abajo de la comunicación en Argentina. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia de la nueva ley de medios, cómo se sienten ustedes como medios populares en ella, y de una u otra forma, cuál es esa lucha que viene para Argentina en términos de comunicación hoy en la era Macri, donde vemos que sacan a Telesur, donde vemos que acaban con toda la experiencia del canal Encuentro, bueno, que no les quieren dar algunas licencias. Háblanos un poco sobre eso. Bueno, realmente el proceso de la ley de medios fue sumamente enriquecedor, no solo para los medios populares que participamos efectivamente a través de los foros públicos, a través de los debates públicos que en ese momento instaló el Estado para poder conformar lo que fue ese proyecto de ley, sino fue importante porque también tendió un cambio hacia un paradigma distinto, no solo de la comunicación, sino de la construcción de la realidad, ¿no? Realmente en ese momento, cuando se empezó a discutir la ley de medios, una ley de medios que se venía discutiendo hace 20 años, no es una ley nueva, no es una ley que instaura un gobierno en particular, sino que es una demanda y una necesidad de muchos sectores de la sociedad, no solo comunicadores y periodistas, sino organizaciones sociales que se venían cargando al hombro estas propuestas comunicacionales y que venían dando estos debates públicos por la democratización de los medios, por la pluralidad de voces, por una apertura democrática en lo que respecta al espectro y en lo que concierne a una llegada efectiva de esas voces que en otro lado no podemos escuchar o ver. Efectivamente, cuando se debate y se instala esta nueva ley de medios, fue un cambio radical para la subjetividad de la gente, fue un cambio que caló. Hay una anécdota que a mí me llamaba mucho la atención en ese momento y me sigue llamando la atención, que tiene que ver con las pintadas o con los grafitis que en las conversaciones cotidianas que en ese momento se daban. Todo el tiempo la gente, sin entender demasiado de lo que se estaba discutiendo, sabía que Clarín miente, ¿no? Y eso es un debate que instaló esa ley de medios, que permitió pensar que los medios tenían dueños, digamos, que esa línea editorial era construida por alguien y que no era un relato natural, digamos, como se suele pensar de los medios de comunicación. Lo escucho en el medio y creo lo que dicen porque por algo lo dirán, porque es un medio de comunicación, y si lo escucho 3, 4 veces, 5 veces en un noticiero, deben tener razón, ¿no? Esa es la construcción formal de un medio de comunicación tradicional. Esta ley de medios permitió que esos debates por otras voces que estén incluidas adentro de ese espectro estén efectivamente instaladas. Se reservó un 33% para los sectores sin fin de lucro, que eso fue una pelea muy grande, pero que a la vez quedó trunca, porque también los debates llevaron posteriores, ¿no?, a pensar que nosotros no teníamos que ser caracterizados como sin fin de lucro, porque sin fin de lucro es un sindicato, porque sin fin de lucro es una ONG, y que sabemos que tienen muchas más posibilidades de financiamiento que cualquier medio comunitario. Pero más allá de eso, la ley de medios dejó un saldo importantísimo para las organizaciones y un saldo a nivel popular que yo creo que debe ser un paradigma a tomar en cuenta para muchos países del continente, como nosotros también en su momento tomamos como paradigma la lucha de la democratización de los medios en Venezuela, como un faro de lucha más dentro de los que nosotros nos veíamos reflejados. En ese sentido, hay muchos saldos y muchos debes de esta ley, y uno tiene que ver puntualmente con este sector, porque si bien hubo avances que tuvieron que ver
con un freno a los monopolios adentro del espectro, con la transferencia, por ejemplo, de las licencias dejó de ser una cuestión privada y pasó a ser una regulación del Estado. Cuestiones que tienen que ver con la niñez, la representación de la niñez, de la adolescencia, de la cuestión de género dentro de los medios, eso se pudo regular efectivamente con todos los debates y contradicciones que lleva eso y la lentitud que tienen esos debates, pero se pudo instalar. Pero la verdad que los que fuimos más perjudicados dentro de esta ley o los que no llegamos a avanzar concretamente fuimos ese sector sin fin de lucro y dentro de ese sector sin fin de lucro los medios comunitarios. No tuvimos el respaldo necesario del gobierno como para que todas esas, por ejemplo, en el caso de Barricada TV, que nosotros durante 5 años no solo peleamos porque esa ley salga a la luz y porque efectivamente todos los medios tengan un lugar dentro de ese espectro, sino que luchamos para que todos puedan acceder a licencias a través de concursos públicos que tienen un jurado de especialistas, un jurado preparado para lo que se enfrenta, digamos, y realmente lo que hoy vemos 7 años después de la instalación de la ley de medios es que solo 3 canales fuimos autorizados, teniendo un amplio espectro de esto que contaba Cristian anteriormente. En todas las provincias de la Argentina hay experiencias en comunicación comunitaria y estos 3 medios son de la provincia de Buenos Aires solamente. Y de 2 de esos 3 medios nos encontramos interferidos por el multimedio más grande de la Argentina, que es el Grupo Clarín. Entonces, evidentemente, la justicia fue muy lenta hacia muchos debes de esta ley, y uno tiene que ver puntualmente con este sector, porque si bien hubo avances que tuvieron que ver con un freno a los monopolios adentro del espectro, con la transferencia, por ejemplo, de las licencias dejó de ser una cuestión privada y pasó a ser una regulación del Estado. Cuestiones que tienen que ver con la niñez, la representación de la niñez, de la adolescencia, de la cuestión de género dentro de los medios, eso se pudo regular efectivamente con todos los debates y contradicciones que lleva eso y la lentitud que tienen esos debates, pero se pudo instalar. Pero la verdad que los que fuimos más perjudicados dentro de esta ley o los que no llegamos a avanzar concretamente fuimos ese sector sin fin de lucro y dentro de ese sector sin fin de lucro los medios comunitarios. No tuvimos el respaldo necesario del gobierno como para que todas esas, por ejemplo, en el caso de Barricada TV, que nosotros durante 5 años no solo peleamos porque esa ley salga a la luz y porque efectivamente todos los medios tengan un lugar dentro de ese espectro, sino que luchamos para que todos puedan acceder a licencias a través de concursos públicos que tienen un jurado de especialistas, un jurado preparado para lo que se enfrenta, digamos, y realmente lo que hoy vemos 7 años después de la instalación de la ley de medios es que solo 3 canales fuimos autorizados, teniendo un amplio espectro de esto que contaba Cristian anteriormente. En todas las provincias de la Argentina hay experiencias en comunicación comunitaria y estos 3 medios son de la provincia de Buenos Aires solamente, y de 2 de esos 3 medios nos encontramos interferidos por el multimedio más grande de la Argentina, que es el Grupo Clarín. Entonces, evidentemente, la justicia fue muy lenta hacia el sector comunitario. Quiero pensar que fue una falta de voluntad y no una miseria política, porque si no estaríamos mucho más complicados que lo que estamos ahora, pero la realidad es que ese saldo de todo ese debate por un paradigma distinto de la comunicación, efectivamente hoy deja muchos debates que con el gobierno actual de Mauricio Macri tuvo muchos retrocesos efectivos, con anulación de artículos muy importantes de esa ley de medios, y no solo eso, sino una falta de negociación con el Estado que antes existía, que era lenta, que tenía muchas contradicciones, pero que hoy no existe. Hoy efectivamente no existe. Entonces, evidentemente nosotros lo que decimos es que para que no solo respaldamos que esa ley
siga adelante, porque ya intentan discutir una nueva ley de medios. Entonces, no solo respaldamos la anterior ley de medios, o la actual en realidad, ¿no? Con todos los artículos derogados la respaldamos igual, pero sí creemos que tiene que haber un avance, que tiene que haber efectivamente un fortalecimiento de todo ese debate, que en todos estos meses, por el mismo momento político y coyuntural de la Argentina, ante tantos problemas políticos, económicos y sociales, ese debate se dejó de lado. Entonces, bueno, nosotros tendremos que estar ahí para respaldarlo, para respaldar esa ley y para seguir generando esos debates que yo creo que siguen en pie, que la gente empezó a prestar atención en toda a la cuestión de los medios comunitarios, porque efectivamente en 8 meses del gobierno de Mauricio Macri lo que pasó fue brutal, fue acompañado de mucha censura a través de los medios tradicionales, y eso está a las claras, digamos, la gente lo puede ver, y creo que ahí somos nosotros los que podemos dar como sector un aporte importante. Pero desaparecido, hoy seguimos luchando con la fuerza de los oprimidos, como dijo Guevara, donde sea en cualquier continente, vamos dando batalla por un mundo que sea diferente, sin miseria, pobreza ni explotación, sin saqueos, sin ultraje ni opresión, que se escuche nuestra América, este grito, poder para el pueblo, antiimperialismo, patria sin frontera. ¿Por qué? Por el socialismo. No nos han derrotado, pero desaparecidos. Hoy seguimos luchando con la fuerza de los oprimidos. Como dijo Guevara, donde sea en cualquier continente, vamos dando batalla por un mundo que sea diferente. Sin miseria, pobreza ni explotación. Sin saqueo, sin ultraje ni opresión. Que se escuche en nuestra América ese grito, poder para el pueblo, antiimperialismo, patria sin frontera. ¿Por qué? Por el socialismo. Patria sin frontera, ¿por qué? Por el socialismo. Bueno, Cristian, evidentemente hay unas dificultades que se han venido presentando en Argentina frente al tema de la implementación de la ley de medios o su aplicación legal, ¿sí? En Colombia, en este momento nos encontramos ante un proceso de apertura democrática donde exista la posibilidad de constituir o crear una ley de medios. ¿Cómo ve usted esto en el panorama colombiano? Digamos que usted nos comentaba que efectivamente en Argentina hay otras posibilidades de hacer, no tan restringidas por medio de la violencia como lo es en Colombia.
¿Cómo ve que eso se haga en Colombia sabiendo que hay un monopolio de medios tan fuerte en nuestro país? Bueno, en primer lugar, nosotros venimos insistiendo en la necesidad de dar ese debate abiertamente en Colombia, y ese es el momento. El momento de apertura democrática tiene que llevarnos necesariamente a constituir tanto nuevos medios, pero también nuevos escenarios de discusión, de profundización sobre ese debate que se base también en el conocimiento de esas experiencias, como en Venezuela, como en Bolivia, como en Ecuador, como en Argentina e incluso como en Uruguay, donde todavía no se termina de implementar la ley de medios que se constituyó. ¿Por qué? Porque nosotros debemos en el escenario que se viene en Colombia dar una disputa que además sea superadora, y aprendiendo también de esos procesos como que ya se han dado, aprender de por qué en Argentina no se terminó, digamos, de constituir o consolidar esa ley tan importante y que es defendida por lo menos de voz por amplios sectores de la sociedad, no solamente por la gente de los medios alternativos o de los medios en general, sino por la gente que se informa con esos medios, ¿sí? Y eso para nosotros es muy importante y tiene que darnos también cuenta de un proceso que tenemos que conocer. Lo cierto es que uno de los elementos que por ahí hemos ido identificando en ese balance crítico tiene que ver con justamente lo que yo decía hace un rato, no pensar la comunicación ni como algo instrumental ni como una cuestión que tiene que sí o sí resolver el Estado, de todos modos. ¿Por qué? En Argentina lo que ha sucedido es que hubo un fortalecimiento de los medios públicos, ¿sí? Pero no hubo un fortalecimiento, un acompañamiento del desarrollo de los medios comunitarios. Y en el caso puntual de Argentina, por ejemplo, en el cambio de gobierno, lo que se notó fue la debilidad en los sectores sociales de poder tener medios propios de comunicar. Entonces, al cerrarse la puerta de los medios públicos, que bien eran controlados por el gobierno anterior, digo controlados en la medida en que podían abrir debates progresistas, debates democráticos, me parece a mí importante eso, más allá de posiciones mucho más particulares del partido de gobierno. Hoy se encuentran restringidos esos espacios porque están plenamente monopolizados por un sector neoliberal, ¿sí? Y es un sector que para nosotros es importante que debe ser desplazado porque atiende a intereses económicos y particulares de sectores muy pequeños y concentrados de la sociedad. Al contrario, los medios alternativos buscamos popularizar, ¿sí?, la información, brindar una mirada abierta de esa realidad, y eso es parte del aprendizaje que debemos tener, por ejemplo, en Colombia, y sí, ir agitando desde los elementos que nos brinda, por ejemplo, los acuerdos de La Habana, ¿sí?, la creación de un nuevo canal, el otorgamiento, por ejemplo, de las 30 licencias al nuevo movimiento político que se consolide a partir del tránsito de las FARC a un movimiento político abierto. Pues eso tiene que redundar en que abramos ese debate con el conjunto de medios alternativos, populares y comunitarios que hay en el país, conociendo esas experiencias, pero proponiendo algo superador, insisto, desde ahí. Bueno, Luciana, ¿cómo es complementario IMPA y Barricada TV? Digamos, cuéntanos un poco de la historia del IMPA, de esa fábrica en la cual tengo entendido ustedes tienen su canal. ¿Cómo ha sido ese ejercicio? ¿Cómo se complementa la lucha obrera con la lucha comunicativa que han venido teniendo ustedes? Bueno, en principio contarles que en Argentina hay una tradición de por lo menos 20 años de lucha de los sectores trabajadores, que con la explosión del 2001 eso se tradujo en muchas fábricas recuperadas, muchas empresas recuperadas, que efectivamente, con todos los problemas que significa que el patrón se retire y deje trabajadores sin sueldo, se lleve máquinas y demás cuestiones, deje trabajadores sin jubilación, cosas que quizás parecen cotidianas, pero que para un trabajador medio, como son los trabajadores de IMPA, generaron muchos problemas. Ellos lograron afrontar ese tema. Hoy se encuentran 80 trabajadores trabajando dentro de IMPA. Como les contaba al principio, es una fábrica metalúrgica y plástica que realmente en los últimos años pudo desarrollar un trabajo en el cual
yo creo que como pocas fábricas recuperadas en Argentina, realmente tiene un sueldo digno. No es un sueldo como puede ser un sueldo militante de un trabajador de una fábrica recuperada, sino que los trabajadores pudieron afrontar con dignidad, con mucha resistencia, porque en todos estos años, hasta que en diciembre de este año recién, o sea, ahí al boing de que se retire el kirchnerismo, recibieron su expropiación definitiva como fábrica recuperada. Pero los años anteriores fueron muy difíciles porque la policía tenía especial atención sobre ellos, todo el tiempo con entradas con policía de civil o policía con patrullas y demás, a querer desalojar a los trabajadores, con operaciones del sistema judicial para con los trabajadores de INPA, y realmente fue una lucha muy digna, muy reconocida dentro del arco amplio que tiene el sector de fábricas recuperadas en Argentina. Y nosotros ingresamos ahí en el 2008, la fábrica se recupera en el 98, ya con 10 años de fábrica recuperada. Y para contarles un poco cómo es la fábrica es de una manzana entera y tiene 4 pisos. Los 2 primeros pisos son pisos de producción de metal y plástico, y el resto de los 2 pisos que quedan son espacios culturales que van desde un bachillerato popular, la Universidad de los Trabajadores, el microcine, Radio Semilla, que es una experiencia radial que está en INPA, el centro cultural con más de 50 talleres para toda la comunidad, me estoy olvidando, el centro de salud, un centro de jubilados, o sea, es un mundo cultural, o sea, INPA es entrar y es maravilloso. Yo tendría que invitarlos y ojalá que puedan conocerlo porque es un lugar maravilloso, y realmente ellos fueron muy solidarios con un montón de experiencias culturales que no tenían un espacio para instalarse, para tener su lugar propio. Nosotros ya llevamos más de 7 años trabajando adentro de INPA y realmente aprendemos todos los días, ¿no? Porque nosotros creemos que primero uno de los primeros ejes que tiene el canal es el acompañamiento de las luchas de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Y en ese sentido creemos que esta lucha tan digna como la que tiene INPA, es necesario que hagamos un esfuerzo en mostrarla en todo el arco de posibilidades que tiene, que va desde un trabajo efectivo hasta un trabajo cultural, hasta la recuperación de la memoria histórica como tiene INPA a través de un museo, de sus trabajadores. O sea, es maravilloso, realmente INPA es maravilloso y es muy solidario con todos estos sectores que pudimos encontrar ahí, un espacio de articulación con ellos. De hecho, ellos han asumido un programa hace algunos años adentro mismo de la pantalla de Barricada TV, en esta articulación concreta que tenemos nosotros con la fábrica, que se llama No Pasarán, que es experiencias de fábricas recuperadas, que a lo largo del transcurso de la grabación de los programas nos dimos cuenta que nosotros no teníamos que ser los que entrevistemos, sino que tendrían que ser los mismos trabajadores de INPA los que entrevisten a trabajadores de otras fábricas recuperadas, porque qué mejor que sectores que conocen cuáles son las debilidades y fortalezas de las fábricas recuperadas, las que emprendan esas entrevistas, las que asuman esos debates, que como les contaba antes, la pantalla se ofrece como una tribuna simplemente. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos más que agradecidos con el espacio, esperemos estar muchos años más. Bueno, ahora tenemos un contrato, así que no les va a quedar otra, nos van a poder echar, pero en sí realmente es enriquecedor, es muy enriquecedor. Bueno, en definitiva toca ir a conocer INPA, toca ir a conocer la experiencia de Barricada TV y de esta fábrica que al parecer tiene bastantes procesos organizativos al interior de ella. Y por último, quiero que podamos hablar un poco sobre la paz de Colombia, ¿sí? Un mensaje que dejen ustedes, 2 personas, 2 jóvenes que comunican, que luchan políticamente, que militan
tanto por la paz en Colombia como por la lucha de una construcción social distinta en América Latina. Cristian, ¿cómo sueña usted su país? Me contaba hace un tiempo que ha durado 8 años en Argentina. ¿Cómo piensa esa Colombia distinta, esa Colombia en paz, esa Colombia con más posibilidades? ¿Cómo la sueña? Bueno, en primer lugar, con un espacio democrático y cultural que nos permita manifestarnos de la manera genuina y sincera como somos, como pensamos. Decir si somos de izquierda, si pensamos en un mundo distinto, no ser tildados falsamente ni de terroristas, ni de narcotraficantes, ni de malvados, porque realmente tiene que desarrollarse un espacio en el que sea el debate con argumentos el que nos permita construir y consolidar una nueva sociedad. Yo creo que ese es el primer paso que debemos dar en Colombia en esta oportunidad histórica que se abre, después de que no es una oportunidad que se abre porque sí, es parte también de una lucha que antecede, 60 años de guerra, pero que es el resultado de una lucha popular fuerte que logró, digámoslo, arribarnos a un nuevo escenario, una nueva correlación de fuerzas en el que también debemos comprometernos aún más, ¿sí? Porque creo que ese nuevo país que sueño es un país que sueño también con la participación activa de todos los sectores de la sociedad, ¿sí? De que cuando se hable de política, se hable con la propiedad de que la política es parte de nosotros, de que se deselectoralice la política y se asuma de manera tal y como debe ser, como parte de los seres humanos, como parte del ser social, como parte de la condición humana, porque es el principio desde el cual los seres humanos nos organizamos en una sociedad, nos damos unas reglas y nos damos unos principios para construir, en nuestro caso sí, una sociedad altruista, humanista, ¿sí? En armonía con la naturaleza, entre otras cosas, y eso se logra pienso yo en esta etapa que se abre en Colombia a través de una participación fuerte, una movilización social fuerte, tanto para la democratización de los medios de comunicación como para, en general, la implementación de estos acuerdos que nos arriben a nuevas reformas mucho más trascendentales, estructurales que se debe nuestro país. Eso es lo que yo pienso y así como pienso yo esa nueva Colombia que está en construcción. Luciana, un mensaje para la paz en Colombia, para los medios de comunicación alternativa que hoy luchan por mostrar otra cara de esa Colombia posible que queremos. Bueno, en principio estar acá para mí no es una casualidad, digamos, sino que fue una construcción que venimos haciendo también desde el espacio del canal, que tiene que ver con el acompañamiento efectivo, no solo de este proceso de paz, sino con el acompañamiento efectivo de la lucha popular en Colombia. Nosotros creemos que, así como hay que ser solidarios con todos los pueblos del mundo, creo que puntualmente con los pueblos más golpeados y más censurados y más reprimidos por un gobierno o por gobiernos tan conservadores, efectivamente todos tenemos que estar con los ojos puestos ahí, sea el caso de Colombia, sea el caso de Palestina, sea el caso de pueblos que se encuentran en situaciones extremas y que su mismo pueblo asume las armas para poder defenderse y para poder seguir la vida. Entonces, puntualmente, primero, muy emocionada de poder estar compartiendo este momento histórico acá con todos ustedes. Y segundo, creo que se abre una puerta de posibilidades, una o mil puertas de posibilidades que tienen que ver con la posibilidad de mostrarle al mundo la formación de los hombres y mujeres colombianos que tanto han resistido todos estos años, que tan dura se les ha dado la vida por estas tierras, y yo creo que ahí
todos los pueblos del continente tienen que estar atentos a estar respaldando este proceso de paz. Muy importante que todos estemos con los ojos puestos ahí para efectivamente permitir que esto se dé, pero efectivamente para controlar, digamos, que este Estado y estar denunciando permanentemente que no solo la apertura democrática sea para la insurgencia, sino que haya una apertura democrática efectiva para los movimientos populares, para las organizaciones que se encuentran también hace 60 años en guerra. Entonces, mi aprecio constante con esta lucha y bueno, y obviamente las puertas y la pantalla de Barricada TV para todo lo que quieran contar y bueno, ahí estaremos presentes. Bueno, llegamos una vez más al final de un nuevo programa de Hablemos de Paz, un programa para la pedagogía de paz en Colombia, donde hemos analizado los acuerdos que se han dado en La Habana, la agenda preliminar con el Ejército de Liberación Nacional y múltiples conversaciones con diferentes procesos organizativos que quieren la paz para nuestro país. El día de hoy nos acompañó Brian Martínez en el máster. Muchas gracias, Cristian, por venir a este espacio, por hacer parte de esta apuesta comunicativa de la Radio Barrio Adentro y muchas gracias, Luciana. Entonces, se pueden despedir de nuestros oyentes. Bueno, así como estamos muy agradecidos también de estar por acá y de poder compartir con ustedes este momento, invitamos también a que puedan acompañar también el proceso de luchas en Argentina, que en este momento también viene siendo muy difícil, así que a disposición total y bueno, un abrazo fraterno para todos los que estén escuchando. A luchar, a sentir la solidaridad, a sentir las injusticias que se cometen en cualquier parte del mundo, desarrollar la solidaridad internacionalista, que es uno de los aprendizajes que nos deja incluso la Argentina, no solamente la Argentina, Luciana, sino la sociedad del pueblo argentino, y a luchar por esa paz que tenemos que hacer realidad como paz con justicia social, democracia y soberanía, con una participación, vuelvo y digo, activa de todos los sectores de la sociedad. Bueno, nos encontramos, nos hablamos y nos escuchamos en 8 días y continúen con la programación del Noticiero Barrio Adentro y la Radio Barrio Adentro. ¿Y tú qué buscas en una emisora? Música, Información. género, Fútbol. debate, El Parche. cultura, Eventos. derechos humanos, Poesía. el barrio. Y mucha revolución. ¿Estás buscando? Radio Barrio Adentro.